¿Qué tal? Estás a punto de conocer las 3 cosas que aprendí del libro El millonario de la puerta de al lado. Si quieres saber cuáles son los consejos que las personas han seguido para convertirse en millonarias, personas normales como tú, como yo, te invito a que te quedes y revises lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Me da gusto que estés aquí, me da gusto que te haya interesado el tema, sobre todo que quieras aprender cómo es ese camino para ser millonario. Mira, lo primero, este libro, El millonario de la puerta de al lado, es un libro que se hizo ya hace más de 20 años, se hizo en el año de 1996, y la base que tiene este libro radica en captar o entender qué es lo que las personas que son millonarias han hecho para ser millonarias, ¿sí? Ahora, una distinción, lo primero, hay que saber separar una persona millonaria de una persona que es billonaria o que tiene cientos de millones. No tiene nada que ver. Normalmente una persona que tiene cientos de millones o billones, según sea el caso, suelen ser personas muy estrafalarias, ¿sí? Suelen ser personas que es lo que los medios nos venden, ¿no? Es decir, tú ves a personas como Floyd Mayweather, por ejemplo, ves a personas como... no sé, las personas que tú quieras, ¿no? Las personas que son muy extravagantes, las personas que les encanta de alguna manera mostrar el dinero, mostrar los autos, mostrar las joyas, mostrar la riqueza, mostrar las influencias, mostrar los amigos, mostrar todo el entorno que está alrededor de ellos, pues esos no son millonarios, eso ya es otra categoría diferente, ¿sí? Ahora, lo que hace una persona millonaria, muchas veces las personas millonarias pueden estar viviendo a un lado tuyo y no te das cuenta, ¿sí? Hay formas en las que las personas se administran y sobre todo qué es lo que hacen. Este libro, El millonario de la puerta al lado, tiene mucha tela donde cortar. Te voy a decir 3 cosas principales. Pero antes de empezar quiero hacer esa distinción, ¿sí? Normalmente solemos pensar en los millonarios lo que nos venden los medios de comunicación y no es así. Vas a ver cómo este libro se basa precisamente en una investigación que se hace en Estados Unidos a los millonarios, ¿no? A miles de millonarios sobre cómo es que estos han hecho sus fortunas, cómo es que estos han creado ese concepto, ¿no? Y para ser millonario se refiere a que tú generes $1 millón en un año, o que por lo menos tengas $1 millón en tu cuenta bancaria, ¿no? A partir de ese momento eres millonario, ¿sí? Hay fórmulas para determinar la riqueza, hay fórmulas para saber qué tan próspero eres en función de ciertas categorías. Vamos a ver si la alcanzas a revisar aquí, si no, de todas maneras hago el paréntesis. Donde estés revisando esta información vas a encontrar en los detalles, abajo, a un lado, según donde sea, vas a encontrar en los detalles los enlaces que te van a llevar a al análisis completo, ¿no? Es decir, a toda la explicación de este muy buen libro, donde vamos a profundizar mucho más en cada uno de los temas. Aquí nada más es captar tu interés, si es que realmente te interesa, y sobre eso pues tú ya puedes decidir qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Bueno, el primero de los puntos radica en que, bajo una primicia, ¿no? Solemos pensar que los millonarios son ostentosos y la verdad es que los millonarios son los que caen en esta categoría, los normales, digámoslo así, de como millonarios suelen ser modestos, ¿sí? Y lo curioso es que es precisamente esa modestia lo que los ha hecho ser millonarios. Bien, ¿a qué me refiero con que viven una vida modesta? Me refiero a que son personas que normalmente tú las ves hacia afuera y se ven normales, comunes y corrientes, como tú o como yo, ¿sí? Como cualquier persona. No son personas que estén presumiendo, no son personas que tengan los mejores autos, no son personas que vivan en las mejores casas, las mejores mansiones, no. Son personas que simplemente de manera modesta han logrado hacer las cosas, ¿sí? Aquí la cuestión principal es que estas personas tienen principios que los formaron, ¿sí? Normalmente estas personas que caen en la categoría de los millonarios surgieron, ¿no? A partir de la generación de los hijos de los baby boomers, ¿sí? De esta generación después de la Segunda Guerra Mundial, donde de alguna manera caen en la categoría de los padres obedientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a profundizar más al final de esta pequeña reseña que estoy diciendo, pero lo que quiero que entiendas aquí es cómo es que estas personas, debido a las características de vida que tuvieron, eran personas que a lo mejor no tenían grandes lujos, no tuvieron, es más, tenían necesidades. Sabían que para estudiar tenían que trabajar, sabían que tenían que recorrer distancias a pie o en transporte público, sabían que tenían varios hermanos y esos hermanos simplemente siempre estaban en una competencia directa para saber quién iba a obtener la ropa, quién iba a tener el mejor lugar de la cama.
fueron personas que se acostumbraron a una vida más dura, a una vida más estoica, digámoslo así, ¿no? Del principio del estoicismo, donde ahora eso se ha roto, ahora eso es raro que exista, ¿sí? Ya la vida es mucho más fácil, las personas tienen 1 o 2 hijos, 3 a lo mucho, entonces hay una separación grande entre ellos, y eso no es que sea malo ni bueno, simplemente cambian las reglas del juego. La gente se acostumbra a tener las cosas más fáciles y después cuando tienen que emprender en el mundo real, pues pareciera que las cosas no funcionan, ¿no? Pero es el mismo principio. Estos millonarios que tienen una vida modesta, la tienen así porque eso fue la forma en la que fueron formados, ¿sí? Sabían que tenían que trabajar, sabían que tenían que de alguna manera ahorrar, sabían que tenían que de alguna manera prever para los momentos complicados y ese tipo de criterios, ese tipo de manera de manejarse, ese tipo de administrarse los llevó a que en determinado momento generaran la cantidad que los convierte en millonarios. Algo importante, dice Daniel Kahneman en un estudio que él hace, premio Nobel de Economía, que las personas que ganan menos de $60,000 por año en Estados Unidos suelen ser más infelices que las personas que ganan más de $60,000 por año. Y aquí la gente a veces se confunde y se molesta porque dice, entonces el dinero es la causa de la felicidad, yo no estoy de acuerdo, el dinero simplemente corrompe a las personas. Olvídate de eso, aquí lo que te queremos dar a entender o lo que se quiere dar a entender es, si bien el dinero no es la causa de la felicidad, la ausencia de dinero puede ser la causa de infelicidad, sí. Entonces es importante empezar a comprender y cómo ir aterrizando estos conceptos. Recuerde que es ser ecléctico en cada una de las cosas que se hacen. Algo importante también, como otro punto, es que los millonarios siempre tienen una mentalidad de largo plazo, y sobre todo ellos aprecian mucho más el hecho de ser libres financieramente, es decir, tener una independencia financiera, que los lujos o ser ostentosos. Dicho de otra manera, estas familias, quizá el esposo, la esposa trabajan y demás, y ellos tienen mentalidad como para retirarse. Ellos dicen, cuando tengamos 60 años queremos retirarnos, ¿sí? Una mentalidad que hoy por hoy pareciera más extraña. Recuerda que este libro se hizo en el año de 1996. Todavía en esa época, pues, de alguna manera el mundo fluía o funcionaba un poco diferente ahora. Ahora ya es más difícil tener antigüedad en el trabajo y demás, pero antes era como un medio más factible, ¿no? Entonces, pero una manera de pensar era, si nos queremos retirar a esta edad, necesitamos X cantidad de dinero en el banco. Digamos, necesitamos $5 millones en el banco para seguir teniendo la calidad de vida que tenemos ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, desde ese momento ellos empezaban a preconcebir el plan, empezaban a aterrizar las ideas para empezar 20, 30 años antes y conseguir ese resultado que iban a querer cuando llegara ese momento. Esa es la mentalidad de largo plazo. Y a ellos, ¿sí?, no les importa el hecho de no tener los lujos o no tener el mejor auto o no tener o vestir con las mejores marcas, siempre y cuando sean libres financieramente, siempre y cuando no sean dependientes de otros financieramente. Y es un concepto que tenemos que entender, ¿sí? No hay nada mejor que hacer la vida que tú tienes, la vida que disfrutas, sin estar preocupado por lo que va a pasar mañana. Algo muy importante que menciona aquí, mucha gente es ostentosa, mucha gente presume de ser millonario, pero la verdad es que no lo son. Mucha gente vive ahogada en deudas, y simplemente tiene un estilo de vida que no puede costear, pero sigue generando más deuda con tal de generar ese estilo de vida que presume. Aquí hay que tener cuidado. Hoy en internet eso es algo que está en el día a día, los estilos de vida, la gente que presume sus fotografías en diferentes lugares del mundo, que presume los autos, que presume estilo de vida en general, pero al final darse cuenta que esas personas realmente no tienen esa cantidad de dinero que dicen, ¿sí? Simplemente están de alguna manera al acecho de crear esa percepción para que las personas de alguna manera, si tienen una oportunidad que ofrecer, se la pueden ofrecer, las personas la adquieran de una mejor o con los brazos abiertos, ¿no?, pretendiendo que van a obtener los resultados que esta persona tiene. Hay que tener cuidado. Hay una fórmula para determinar la riqueza y la fórmula es los ingresos que tú generas al año, ¿sí?, lo que tú declaras que generas al año, lo multiplicas por la edad que tienes, ¿sí?, independientemente de la edad que tengas, y esa cantidad la divides entre 10. Y ese es tu percepción de riqueza que tienes. Ahora, se supone que en función de eso tú tienes que tener cierto estilo de vida, ¿no? Es decir,
Si tú gastas más de lo que generas, entonces, aunque la percepción te arroje que puedes ser millonario, tus estilos, bueno, tu estilo de vida o tus hábitos te están llevando a que cabes más profundo. Y algo también importante es la cuestión de los hijos de los millonarios, ¿sí? Algo que también este libro refleja. ¿Qué es lo que sucede con los hijos de los millonarios? Ahora sí, es la cuestión de los hijos de los padres obedientes. Los padres obedientes se encargan de proveer a los hijos de aquello que ellos no tuvieron. Entonces le hacen la vida más fácil, más sencilla. Le dan las oportunidades que ellos piensan, ¿no? Ojalá yo hubiera tenido esto, ojalá yo hubiera tenido aquello, y vivo mi vida por medio de mis hijos, por ejemplo. Y aquí es donde entra la analogía del hijo pródigo, ¿no? Hay dos hermanos, donde uno se queda con el padre y otro se va, ¿sí? El que se queda con el padre, trabaja con el padre, hace las cosas, le ayuda, y llega el otro, que se fue, se gastó el dinero, se despilfarró y llega prácticamente como un héroe, ¿no? ¿Qué sucede? Esa analogía sigue pasando hoy en día. Normalmente, los hijos de los millonarios tienden a ser favorecidos unos más que otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las amas de casa, las hijas de papá, ¿sí? Que son amas de casa y que a lo mejor pues no tienen ingresos y demás, van a generar, al momento de que una herencia se reparte, van a tender a recibir más que los hijos independientes, que los hijos que sí supieron hacer las cosas, que los hijos que supieron de alguna manera manejarse sin depender de los padres. Justo o injusto, así son las cosas, independientemente del caso. No nada más son las amas de casa, son también, por ejemplo, los hijos que se la pasaron estudiando, ¿no? Los eternos estudiantes, donde ellos no querían ser empleados de nadie y al final querían de alguna manera crear sus propias cosas. Son esos emprendedores que siempre están haciendo una cosa y otra, muchos proyectos, pero al final no logran hacer nada, ¿sí? Entonces, igual, los padres les siguen dando su mesada, los padres les siguen ayudando con su transporte, los padres les siguen ayudando con su ropa, los padres les siguen ayudando con sus gastos. Y la persona puede vivir así muchos años, es decir, o prácticamente toda su vida. ¿Cuánta gente tú no conoces que puede vivir de esa manera, ¿no? Siempre a expensa de los padres? Y tiene, por ejemplo, un hermano o hermana o hermanos donde sí supieron hacer las cosas. Es más, ellos tomaron la decisión de irse, tomaron la decisión de ser independientes, no dependen de los padres para nada. Y al momento de repartir la herencia de los padres, por ejemplo, pues la mayoría va hacia el hijo dependiente. Y ahora, adivina qué va a pasar con esa herencia que se le otorga al hijo dependiente. No va a pasar mucho tiempo cuando ésta se acabe. ¿Por qué? Porque nunca supo crear riqueza por sí mismo, por sí misma. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a esto. Se comenta también en este estudio que menciona el libro que normalmente los americanos, bueno, los estadounidenses, no hablando de América, es todo el continente. Los estadounidenses millonarios suelen proveer alrededor de $15,000 anuales a sus hijos, ¿sí? Adicionales. ¿Para qué? Para que los hijos se mantengan, para que los hijos tengan un estilo de vida, para que no caigan. Es decir, esa ayuda extra hace que los hijos, a lo mejor tú los ves que están en el country club, tú los ves que tienen un buen auto, tú los ves que viven en una buena casa, tú los ves, pero al final están de alguna manera subsanados, ¿no? O están de alguna manera solventados por una ayuda externa que a lo mejor a los ojos de la gente no se ve y nos da una percepción diferente a lo que realmente es. Este es un enfoque del libro El millonario de la puerta de al lado. Sí, no quiero profundizar más porque hay un análisis completo que te va a ayudar a comprender mejor esta información. Hay mucha tela de donde cortar en este libro, sobre todo te recomiendo que te adentres en el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nos debemos guiar por lo que los medios de comunicación nos demuestran y al final eso no es la realidad. Visión de largo plazo, saber cómo invertir tu dinero, saber que es más importante la independencia financiera que ser ostentoso, saber qué hacer una vez que tú ya no estés, saber cómo valorar hacia quién o cómo vas a repartir eso que tú hiciste en vida y también sobre cómo el hecho de destinar tu dinero en instrumentos que generen más dinero, generen protección, ¿sí? Es decir, un millonario real no va a estar tentado en gastar en cosas que lo hagan parecer más de lo que es, pero sí no se va a cuestionar el hecho de invertir en cosas que le van a proveer dos cosas: protección, ¿sí? Seguridad para su familia y para sí mismo, y dos, instrumentos que hagan crecer sus negocios para que generen mayor rendimiento. Son los dos enfoques principales: mentalidad de largo plazo, reinversiones en cosas que hagan crecer su patrimonio.
Revisa la información a detalle, es decir, revisa el análisis porque es mucho más completo que esto, pero sin mucha tela donde cortar. Quiero saber de ti, quiero que compartas, quiero que me digas, quiero que saber qué opinas y sobre todo nos ayudes a expandir cada vez más todo este tipo de información. Y ahora también muy importante, ya está la aplicación para que la descargues, para que tengas el conocimiento experto donde quiera que estés. ¿Sí? Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en una próxima reseña. Chao.